Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué bendición, qué privilegio que estemos reunidos acá en la casa del Señor. Amén. Para glorificar y exaltar su nombre. Somos unos privilegiados, como siempre digo, de poder estar acá y que en nuestro corazón esté el deseo de venir a este lugar. Que en nuestro corazón esté el deseo de adorar a Dios. La verdad, somos unos privilegiados. La misericordia nos ha alcanzado. Amén. Entonces, en estos momentos vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que Dios se glorifique de una manera especial en cada uno de nosotros. Bendito Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos permites reunirnos en un solo sentir, Señor, a ser edificados por medio de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros vivifique nuestro ser. Nos ayude, Señor, y realmente hoy nos enseñe las cosas que debemos aprender, nos guía a toda verdad. Y que la palabra dada en este lugar sea una palabra que nos transforme, unas palabras, Señor, que venga de parte tuya, porque sabemos que lo único que nos liberta es tu palabra, lo único que nos limpia es tu palabra, Señor. Hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias también porque nos has dado la vida, porque nos has dado la salud, Señor. Y has puesto en nuestro corazón el deseo de venir a este lugar a darte honra, gloria y alabanza a tu nombre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahí donde están, hermanos, vamos a nuestra espada, amén, a la palabra de Dios. Vamos, el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Ahí hay una parábola, ¿cierto? Vamos a leerlo, amén. Mateo 22. Vamos, yo voy a leer del 1 al 10, pero eso va del 1 al 14, amén. Vamos a leer todos. O yo voy a leer para ustedes. Yo voy a leer para ustedes, ustedes van siguiendo la lectura. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Ya la tienen ustedes también? Dice la palabra de Dios. Esta es la parábola de la fiesta de bodas. Así aparece ahí el encabezado en la Biblia, ¿amén? Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Ahí tenemos que tener en cuenta que ya habían unos convidados, allá habían unos invitados de antemano, antes de hacer la ceremonia, ya habían unos invitados. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos. He preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Gloria a Dios, al Padre, por su palabra. Amén. Entonces, vamos a colocarnos cómodos. Amén. Aquí podemos ver que cuando Jesucristo ya en este tiempo él iba entrando con los apóstoles, dice que si uno mira el contexto, ellos ya habían entrado a Jerusalén. Ya
ya Jesucristo sabía que eran los últimos tiempos de él, porque él estaba llegando a donde iba a ser muerto y crucificado. Él ya sabía que tenía que ir a ese lugar para que se cumplieran las profecías. Él iba caminando con sus discípulos y como él también veía que se estaba acercando el tiempo, él tenía que revelarle a sus discípulos todo el contexto del reino de los cielos. Y él hace una comparación. Sabemos que una parábola es una comparación de lo que se hace, comparando lo uno de lo otro, pero siempre manteniendo el mismo sentido. Y a él aquí le dice a toda la multitud y a todos sus discípulos que el reino de los cielos es semejante a unas bodas. A unas bodas. Entonces, cuando yo organizo unas bodas, ¿qué tengo? Cuando yo voy a organizar una celebración, ¿qué es lo primero que yo tengo? La lista de invitados, ¿cierto? O sea, ¿a quién vamos a invitar? A tantas personas y de tantas. Cuando ya tengo el número de personas invitadas, y honorar, vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro. Sí, pero lo primero que él ya tenía era una lista de invitados. ¿Ok? Pero antes de continuar, yo quiero que veamos aquí unas noticias, algo que yo me encontré, que quiero que veamos. Mire, hay dos noticias que quiero compartirle hoy. Mire lo duro esto. Dice, hombre mata a su amigo para quedarse con su esposa. O sea, el hombre mata al amigo de él y se queda con la esposa de él. Para eso lo mató. Y la otra noticia dice, identifican al líder africano que masacraba y perseguía a los cristianos. Esas son las últimas noticias que pude encontrar y que quería compartirle hoy. Mire cómo estamos. Entonces, vemos que cuando alguien está preparando una boda, lo primero que dice, bueno, ¿cuál es la lista de invitados de hoy? Vamos a hacer la lista de los invitados, luego sacan las cuentas, el presupuesto, pero aquí ya estaban los invitados, ya estaba todo preparado. Ya habían convidado, o sea, ya la actividad tenía una fecha, era tal día. Y resulta que llegó el día de la boda y los invitados, ¿qué? No fueron los invitados. Los escogidos en la lista, los que ya le habían reservado un lugar, decidieron no ir. Dice la parábola que se dedicaron a hacer sus actividades diarias. ¿Cuáles son nuestras actividades diarias? Trabajar, unos se dedicaron al hogar, estudiar, se dedicaron a sus actividades y no fueron. Y sin embargo, dice la parábola que envió a sus siervos a que le dijeran, ya están las bodas, vayan que ya está todo preparado, todo está listo. Y dice la parábola que aún no los escucharon. Es más, aún a esos que los siervos que llegaron a recordarle que ya estaba listo la boda fueron asesinados. Sí podemos ver cómo el reino de los cielos se manifiesta también. Podemos ver que ¿a qué vino Jesucristo? ¿Cuál fue realmente el ministerio que traía Jesucristo? ¿A quién iba a predicarle Jesucristo? A las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él venía a predicarle a las ovejas apartadas del pueblo de Israel. Ese era el ministerio que él tenía. O sea, dice la palabra de Dios en Juan 1, dice que, acá la palabra de Dios dice en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, ¿y lo suyo qué? No le recibieron. O sea, Jesucristo vino a cumplir su ministerio, así como el Padre había anunciado la boda del Hijo, y los que estaban invitados, ¿qué? No fueron. ¿Y quién eran los que estaban invitados? Los suyos. Y los suyos no fueron. Tremendo, ¿cierto? O sea, ya, ¿quiénes eran los suyos? Los del pueblo de Israel, ahí estaba, ya el Señor lo tenía preparado. Necesito que vayas, esas ovejas que están apartadas de mí, que se reconcilien. Pero resulta que los suyos no le recibieron. No le recibieron.
Y también podemos ver en Mateo 15:24, la mujer cananea le está pidiendo algo a Jesús en ese versículo, ¿cierto? Dice, vamos, coloquémoslo del 23. La mujer cananea le estaba pidiendo algo a Jesucristo. Y los discípulos le decían que la apartara, sí, que la dejara. Pero Jesucristo, ¿qué le respondió? Ella dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la respuesta. Ciertamente ese era el ministerio de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Cuando seguimos enfocándonos en el reino de los cielos y en la comparación de la parábola, dice de que los invitados que ya estaban no asistieron a la boda. Pero él mandó nuevamente a los siervos. Las Escrituras dicen en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, de que primeramente el Padre nos habló por medio de ¿quién? De los profetas, ¿cierto? A los padres, a nuestros padres le hablaron los profetas. Y en estos momentos el Padre nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Entonces, así como Él envió a sus siervos, el Padre envió a su Hijo para que fuera y les compartiera. ¿Y qué hicieron con los siervos del de la parábola? Lo mataron. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo mataron. ¿Ok? Miren lo semejante, cómo Jesucristo le estaba revelando tanto a sus discípulos y a todos los seguidores que él tenía, el reino de los cielos. Él se lo estaba mostrando porque ya se iba a cumplir la profecía donde iba a ser entregado por nosotros. Y él estaba mostrando. Entonces, cuando vemos acá que Jesucristo vino a eso, pero no lo recibieron, y luego en la parábola él dice, ahora vayan ustedes al camino, vayan a todos los lugares, y todo el que encuentren, ¿qué? Tráiganlo. ¿Por qué dijo que lo trajeran? Porque ya todo estaba preparado. Dijo, ya la boda, todo está listo. Ya están los alimentos, ya está todo. Como los que estaban invitados no quisieron venir, ahora ustedes vayan a todos los lugares. Y a mí me llama mucho la atención en lo que leímos en el versículo 10. Mira lo que dice. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. ¿Juntamente qué? ¿Cómo así que malos? ¿Cómo así que malos? ¿Malos y qué? Y buenos. Y las bodas fueron llenas de los convidados. Cuando uno dice, ¿cómo así que malos? ¿Cómo así que Dios invita a los malos a esa boda? Entonces uno se da cuenta, hermano, que aquí, ¿qué podemos entender acá? ¿Qué se manifestó acá? Si ya los que estaban convidados no asistieron, gloria a Dios, se manifiesta el Dios de toda la creación. No el Dios de una sola nación. Es un Dios de toda la creación. Porque resulta que los que estaban convidados, que eran de una nación, no le escucharon. Y Dios nos abrió la puerta a todos. O sea que nosotros tenemos un Dios que por medio de su misericordia nos ha alcanzado ¿a quién? A todos. Entonces, en esta parábola podemos ver, y en el reino de los cielos podemos ver, que la misericordia de Dios se manifiesta a los hombres cuando el Hijo del Hombre llega por esa nación a la cual él iba dirigido a predicarle, pero no le escucharon. Y la palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero todo aquel, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios.
Tremendo, porque de lo que no fue, salimos nosotros. Por eso es que tenemos algo inmerecido, porque no fue que tú y yo no lo hayamos ganado, fue que el Señor le plació alcanzarnos por medio de su misericordia. Eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Dice, ¿cómo dice Efesios 2:8? Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la misericordia, ¿de dónde viene? De Dios. Es don de Él, no es del hombre. Y esto es cuando nosotros podemos ver cómo la misericordia de Dios se manifiesta. Se manifiesta de tal manera que da la oportunidad a que toda la creación de Él se pueda reconciliar con Él. La palabra de Dios en Pedro, en 1 de Pedro 2:10, dice exactamente lo que esto nos quiere enseñar. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado, ¿qué? Misericordia. Hermano, tenemos que tener esa palabra presente siempre en nuestras vidas. Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. Ahora habéis alcanzado misericordia. Y sigamos el otro versículo que dice, amados, ya os ruego como extranjero y peregrino que os tengáis, perdón. Cuando él habla acá de eso, dice que ya no somos, antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos un pueblo. Antes éramos separados, ahora somos uno. Él dice que él derribó esa división que había. Esa división que había en esa parábola, decía, no, ya los escogidos están y aquí están los que no están escogidos. Se derribó esa barrera. Ahora somos un solo pueblo. Somos la iglesia del Señor. Toda la creación que se ha acercado a Él puede ser llamado hijo de Dios. Entonces vemos que nosotros hemos podido entrar a su presencia por medio de ¿qué? De su misericordia, porque la misericordia de Él nos ha alcanzado. Nosotros, cuando vemos todo esto, nos imaginamos que ¿cómo así que la gracia de Dios nos alcanzó? Tenemos que tener claro que no éramos merecedores de esa gracia. Nosotros podemos remitirnos a la noticia que inicialmente vimos. Vamos a esa noticia que inicialmente nosotros vimos. Dice acá la noticia que hombre mata a su amigo para quedarse con su esposa. ¿Usted sabe quién es este? Este es David. David mató a Urías. ¿Y se quedó con qué? Con su esposa. Lo que pasa es que las noticias antes no salían así. ¿Se entiende? ¿Y usted sabe quién es este? Este es Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba. ¿Cómo Dios de estas dos personas? Porque nosotros vemos esta noticia y qué cosa tan terrible, hermano, ¿cierto? ¿Cómo que alguien mata al amigo para quedarse con su esposa? O acá, ¿cómo vemos que alguien persigue a los que, aunque en la actualidad todavía pasa, ¿no? Y esto en la actualidad todavía son las mismas noticias. Porque un hombre sin Dios, todo esto le ocurre. Pero miren la noticia, nosotros no nos alarmamos y leemos la noticia así. Pero qué tal si yo digo, no, mira, este David, lo que pasa es que en esa época no había periódico, no había internet. Pero David hizo que muriera. No, ahí dice que un amigo, pero yo considero que él era más que un amigo porque era uno de los guardias principales del rey. Y mire que las escrituras dicen de que
Él ni siquiera se quería ir del lugar donde estaba David, porque dice, no, mi señor, no te puedes quedar solo, algo te puede acontecer. Y él lo quería mandar para la casa. Y no se quería despegar, era más que un amigo. Y lo terminó matando. Y esa muerte de Urías le costó un desastre familiar tremendo. Sin embargo, fue un hombre usado por Dios, ¿cierto? ¿Qué alcanzó a David? La misericordia. ¿Qué le dijo el profeta a David? ¿Tus pecados son qué? ¿Qué lo alcanzó ahí? La misericordia de Dios. Esa misma misericordia, ¿quién nos alcanzó? A nosotros. Esa misma misericordia que alcanzó a Pablo. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los apóstoles cuando dijeron que Pablo se había convertido? No, pero ¿cómo así? Si este era el que nos perseguía y nos mataba y nos metía preso. Así cuando lastimosamente racionamos mucho cuando vemos que un pecador se convierte al evangelio. Decimos, uy, pero ¿cómo? ¿Y de cuándo a dónde? ¿Tan malo? Sí, hermano, la misericordia le alcanzó. Debemos de alegrarnos. Dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando se convierte un pecador, ¿cierto? Pero entonces a veces nosotros dicen, no, yo no creo. No, esa persona era muy mala. Pero esto era muy malo. Usted sabe que lo que Pablo se paseaba de ciudad en ciudad pidiendo cartas para decirle, no, yo los voy a perseguir y los voy a matar y los voy a meter preso. Imagínese. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Me vas a ser útil. Imagínese. Me vas a ser útil porque llevarás mi palabra, mi mensaje. Después de haber hecho esto, también que lo alcanzó a él, pues la misericordia de Dios. ¿Qué pasa con los hombres? Nosotros como hombres nos olvidamos de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y por eso nos parece mentira que las demás personas se pueden convertir al evangelio. O nos cuesta trabajo otorgarle perdón a alguien. ¿Pero cómo? Que lo perdone Dios. ¿Cómo así, mi hermano, que lo perdone Dios? ¿Y usted qué? ¿Cuándo lo va a perdonar? Si perdonó un homicida. Mire, a estos dos homicidas que están acá, la Biblia está llena de sus historias en poder y en gloria que Dios permitió que ellos hicieran en su nombre. Pablo recorrió toda Asia, todo lugar predicando el evangelio. Pero ¿por qué Pablo daba toda la vida por el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que Pablo no importaba que lo metieran preso? ¿Por qué Pablo no le importara que lo azotaran? ¿Por qué Pablo no le importaba que hablaran de él? ¿Por qué Pablo renunció a su vida cómoda que tenía? Porque, a ver, Pablo era de dinero. Pablo era de la sociedad. Pero ¿por qué ustedes creen que Pablo renunció a todo eso? Yo considero que algo muy sencillo, porque él sí vio que todo lo que él recibía era inmerecido. Porque él fue terrible. Él dijo, todo lo que yo tenía lo considero por pérdida por haber recibido esto. El día que nosotros, que usted y yo, tengamos presente de dónde nos sacó Dios o lo que Dios nos perdonó, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Tomamos conciencia de que nosotros todos los que estamos aquí somos hombres malos que a veces hacemos cosas buenas. Sí, porque fallamos, porque nuestra naturaleza es esa. O sea, nosotros somos seres convertidos al evangelio, que todavía vivimos en esta carne y que fallamos con frecuencia sin querer hacerlo, pero fallamos. Entonces, cuando nosotros no tenemos presente de dónde Dios nos ha sacado, no queremos otorgar perdón.
No lo otorgamos, no lo damos. Y tampoco creemos que los demás se convierten. Y tampoco podemos creer que Dios transformó a esa persona. Porque no sabíamos que en otro tiempo éramos peor. ¿Qué día se me acercó un vendedor de esos que venden dulce, que vienen de la fundación y me dijo, no, es que estoy cansado porque yo me paro a predicar, también los que vamos a evangelizar pasa igual. Es que estoy cansado de ir a evangelizar y la gente no me presta atención. Estoy cansado, dan ganas como de decirle, como de pegarle, como de estremecerlo. Y yo, pero hijo, ¿cuánto tiempo te demoraron predicando el evangelio a ti? Dijo, uy, como que sí, ¿verdad? Claro. ¿O cuántas veces no nos predicaron el evangelio a nosotros? ¿Cierto? Sí, mire, el Señor entregó la vida por ti, pero no. Entonces nosotros creemos que si nosotros somos los que evangelizamos, nosotros somos los que convertimos las almas. No, el Señor es el que hace la obra. Y no debemos de cansarnos a hacerla, ¿cierto? Y a eso Dios nos envió. Entonces los invito los domingos. Estamos saliendo a evangelizar con unos hermanos. Se escriban, hermano, yo quiero ir a evangelizar. Le explicamos cómo es el método y vamos. Un rato. Después del culto de las 8, a las 10:30, 11, salimos a evangelizar aquí al sector. Y eso lo debemos de hacer nosotros. Pero no es que por medio de nosotros que la gente se va a convertir, no. Dios es el que hace esa obra. Así como la misericordia de Dios te alcanzó a ti, así también los va a alcanzar a ellos. Pero nosotros somos dados a no otorgar el perdón. Nosotros somos dados a negar la conversión de las personas. Hermano, esto no nos pasó a nosotros, también le pasó a los apóstoles. Igual. Cuando se iban a reunir con Pablo, todo el mundo estaba a la expectativa, es imposible. Es más, pongámonos pendientes porque nos pueden entregar y nos pueden meter presos a todos. Todos estaban dudando de la conversión de Pablo. Y así cuando nos cuenta que alguien se convirtió al evangelio, a veces nos volvemos como Tomás, hasta no ver, no creer. Más bien démosle gracias a Dios que ese hermano se convirtió. Ah, que está lleno de dificultades, claro, como cuando usted se convirtió al evangelio. Aún desconociendo muchas cosas, pero con ganas de amarle. Y vemos de que, ¿a qué nos invita Dios? Ya conociendo esto, que es por su gracia, que no es por nuestros méritos. Y así es el reino de Dios. Como los suyos no aceptaron, Él quiso alcanzarnos a todos. Y envió la promesa. ¿Cuál fue la promesa que estaba desde el Antiguo Testamento hasta ahorita? Cristo. A que nos reconciliáramos con Él por medio de su Hijo amado Jesucristo. Que todos los que llegáramos al Padre por medio de Él podíamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué le pasa a los hombres? ¿Sí? ¿Qué pasa con los hombres, hermano? Que nosotros no queremos no queremos o no permitimos que la misericordia de Dios se manifieste en nosotros. Pero hermano, ¿cómo yo puedo manifestar la misericordia de Dios en mí? Hermano, perdonando, aceptando que las personas se equivocan. ¿Cierto? Mira lo que dice la palabra de Dios en San Lucas 6, 36 y 37. La palabra de Dios acá en San Lucas dice, sed pues misericordioso, ¿cómo qué? O sea, ¿qué nos manda el Padre a hacer? Misericordioso. ¿Y qué dice el 37? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Cómo? O sea, ¿en qué tenemos que esforzarnos nosotros, hermano? En perdonar, practicar misericordia. Mire, yo les cuento que yo hace muchos años, estando en Barranquilla, yo le partí el stop a una Lexus, a una camioneta de esas muy lujosas. Estamos hablando hace como 20 años. Y yo me senté allá en el andén. Yo dije, bueno, aquí me tocó dejar la moto. Esta moto no va a alcanzar ni para pagarle el stop a ese carro.
Y yo me senté allá y el señor del carro se bajó y me revisó, me dijo, mijo, ¿qué te pasó? La culpa no fue mía, ni tampoco de él. Un carro paró adelante. Bueno, ahí yo me pegué contra la camioneta. Él me revisó, después revisó la moto, me levantó la moto y me quedó mirando así y me dijo, vete porque tú no tienes plata para pagarme. Hermano, mire, a mí me dolía todo. Yo me levanté, prendí la moto y me fui de una vez. Sí, o sea, yo decía, Dios mío, yo le decía a mi esposa, o sea, el Señor me dijo, tú no tienes plata para pagarme. Hermano, ¿quién hace eso? Pues Dios. Claro, hermano, el estado de esa camioneta era como así. Esas camionetas, las Lexus, son unas camionetas muy lujosas. Y yo estaba resignado a que mi moto se iba a quedar para medio comprar el estado de esa moto, de ese carro. Y el Señor me dijo, no, usted no tiene plata para pagarme a mí. Váyase. Hermano, mire, yo ese día pude entender, y Dios mío, cada vez que me pasa algo similar, porque esas motos le cogen al carro a uno y se lo rayan todo el tiempo. Y cada vez un Dios Señor de una carreta con un palo venía y me rayó todo el carro. Y de Dios mío, ¿qué me vino a la cabeza? El día que tuvieron misericordia de mí. Así debe ser nuestra memoria con los pecados de los demás. Queremos que el inconverso se comporte como un convertido. Eso no pasa nunca. Hermano, queremos a veces que la gente se porte como yo me comporto. La gente tiene muchos temperamentos, muchas formas de comportarse, muchas formas de reaccionar. Pensemos de que está pasando por un problema, más bien oremos por esa persona, ¿cierto? ¿Qué le estará pasando al hermano hoy? Nunca piensa en eso. Cuando Jesucristo ve a la gente triste, Él decía, mira cómo andan, como ovejas sin pastor. Cuando nosotros vemos a alguien mal, pensamos de que de una vez está en pecado. Cuando está pasando por un periodo de depresión, pensamos de que está apartado del evangelio, que hay un pecado oculto. Hermano, hay gente que tiene muchas dificultades, muchos problemas. Entonces, como Dios aquí no es que hayan partido el estado de un carro, pero aquí Dios muestra de que demos misericordia porque fuimos perdonados. Y a veces somos muy duros. Juzgamos todo. Hablamos de la gente, señalamos a las personas. Y si el pecado es ajeno, más le señalan. Yo no sé esa hermana que piensa con ese hijo impío que tiene. Pero cuando el hijo es impío de ella, dice, hermano, eso sale con oración y ayuno. ¿Sí me explico? O sea, hermano, esto parece mentira, pero a veces la vida supera la ficción. ¿Sí me explico? Muchas personas por no obedecer lo que Dios nos mandó, porque Dios nos mandó a que otorgáramos el perdón. Y esa misericordia que Él nos da es algo inmerecido. ¿Por qué? ¿Por qué inmerecido? Porque somos dignos ¿de qué? De muerte. La palabra de Dios en Romanos 3 dice de que, más como cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes están destituidos? Todos. Pero hubo alguien que dio su vida por usted y por mí. Hubo alguien que se encargó de romper ese velo que estaba ahí. Hubo alguien que se puso intermediario entre usted y el Padre, fue Jesucristo, su Hijo. Pero ¿qué nos puede pasar a nosotros como hombres si nos negamos a dar el perdón, a otorgar misericordia? Dios no tiene misericordia, pero entonces dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si estás en pecado, estás condenado. ¿Cómo así, mi hermano? Sí. Si yo no perdono a ese hermano, si yo no perdono a ese familiar, si yo no perdono a esa persona que me hizo daño a mí, no estoy obedeciendo lo que Dios dice que obedezcamos. ¿Cierto? Entonces vamos a entrar en reemplazo
de esa persona que estamos juzgando. Supuestamente el malo es ella, pero pasaré a ser el malo yo porque no estoy otorgando el perdón que Dios me dijo que entregara. ¿Sí? Y nos puede pasar, y mucha gente sufre del síntoma de Jonás. Jonás, el Señor le dijo, ves a ese lugar y predícales y diles que se arrepientan. Pero ¿cómo así, Señor? Pero si ellos son tan malos, acuérdate, ¿no? Miren, tan malo, ¿no? Es tan terrible. ¿Cómo que ese Señor va a matar al amigo para quedarse con su esposa? ¿Y tú lo vas a perdonar, Señor? Sí, perdonó a David. ¿Y tú vas a perdonar al Señor que mataba a todos esos que predicaban en la calle, que compartían el Evangelio? ¿Y tú lo vas a perdonar, Señor? Sí, ya perdoné a Pablo y predicaba el Evangelio y ha ganado muchas más almas que tú. Entonces resulta y pasa de que el hombre no entrega lo que Dios dijo que le entregáramos, que era el perdón. Nos hemos dedicado, y en la Biblia dice que es una regla de oro. Cuando hay un encabezado cerca del perdón, dice la regla de oro, donde dice que uno debe amar a sus enemigos, dar las cosas sin interés, que lo que tú quieres que hagan contigo, al con los demás. Él lo llama una regla de oro. Entonces sería la forma vivir del creyente de esa manera. Pero sufrimos del síndrome de Jonás. No queremos que la misericordia de Dios alcance a los demás, porque Jonás creía que solamente había una nación merecedora de ese perdón. Y es hermoso cuando yo pude entender cómo eran los propósitos de Dios. Y Dios lo que quería decir desde el principio es que Él era un Dios de todos, que Él era un Dios soberano, que otorgaba el perdón a todos, porque todos somos creación suya. Mas todos los que reciben el mensaje de las buenas nuevas de salvación, podemos ser llamados hijos de Dios. Hermano, y hay algo mucho más triste, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 1:18? ¿Qué dice a Romanos 1:18? ¿Qué pasa acá? ¿Qué dice aquí? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia, que detienen con injusticia la verdad. El 19, ¿qué dice? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando el hombre retiene, ¿qué retiene? ¿Yo qué retengo de Dios? ¿Dios qué me dijo que yo entregara? Misericordia, perdón. ¿Será que se puede revelar la ira de Dios contra mí si yo no entrego el perdón? ¿Qué dijo? En la Biblia hay un pasaje, en estos momentos se me escapa, donde dijo, no sea que ese castigo se te devuelva. Me llegó donde dice que la persona murmuraba acerca de eso y dijo, no sea que ese mal venga contra ti. Se me acuerdo, pero vamos a buscarlo. Entonces dice, hermano, mire, no retengamos lo que Dios dijo que entregáramos. Dios nos dijo que entregáramos el perdón, que entregamos misericordia como la hemos recibido nosotros. No seamos la piedra de tropiezo de muchas personas, mas seamos conocidos de la forma de amar. ¿Cómo debemos de amar nosotros? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar como Él nos ha amado. Mire que yo hace mucho tiempo prediqué acá de que como una persona egoísta iba a amar al otro. Y una hermana me hizo una corrección, dice, hermano, pero es que Dios dice que amemos a los demás como nos amamos nosotros mismos. Pero es que lastimosamente vivimos en un mundo caído, en un mundo, como aparecen las palabras, el hombre de los tiempos postreros. Ese es el hombre que se ha manifestado en este momento. ¿Cómo son las personas? Vanagloriosos, envidiosos, amadores de sí mismo. Entonces es imposible que una persona de esas ama a su prójimo como se ama a sí mismo. Nosotros debemos de amar al prójimo como Dios
nos ha amado. Así dice la palabra, dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, no es como yo me amo a mí mismo, es como Dios me ha amado. Yo puedo amar a alguien cuando conozco el amor de Dios. Yo no puedo amar a alguien si no conozco el amor de Dios. Y yo, esa hermana que me hizo esa corrección, y sí, tienes razón, hermana. Pero resulta y pasa de que debemos de amarnos como Dios nos amó. Entonces, hermano, yo lo que le quiero compartir en esta noche es que el Señor nos invita a que tengamos tres puntos importantes en nuestras vidas. Y Dios nos envió para ser siervos, para servir, ¿cierto? Para amar y para perdonar, para entregar misericordia. Si yo soy misericordioso, yo recibiré misericordia. ¿Usted algún día le han perdonado una deuda? ¿Algún día usted le han perdonado una deuda? Que diga, no se preocupe, no me da nada. Pues conmigo ya lo han hecho. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por mí. Yo tenía una deuda pendiente, era digno de muerte. Y conocí a alguien que pagó los pecados míos en la cruz del Calvario. Y así debemos estar agradecidos. O sea, como si te pagaran la cuenta en el banco. No solamente en ese milagro, y el milagro ocurrió. Hubo alguien que pagó mucho más que una cuenta en el banco. Hubo alguien que entregó su vida por usted y por mí. La misericordia de Él nos alcanzó. Y no es porque nosotros lo hayamos amado, no es que Él decidió amarnos. Dice la Escritura que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que seamos salvos. Entonces, hermano, somos privilegiados. Ese privilegio tienes que compartirlo con el que tiene necesidad. Solamente el necesitado no está necesitando dinero. El necesitado también es, esa persona que tiene necesidad, está necesitando esperanza. Y la esperanza solamente la tiene Cristo. La tiene Cristo porque Él nos recibe como sucio que andábamos, como éramos dignos de muerte. Y Él nos lleva y nos transforma y nos convierte en sus hijos para que podamos alcanzar la vida eterna. Practiquemos la misericordia. No retengamos lo que Dios nos ha dado, porque el aire de Dios se puede manifestar en nosotros. Demos perdón como hemos recibido perdón. Pero a veces sufrimos lo de Jonás. No, acuérdese de Jonás. ¿Cuál fue el resultado de Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Al final, ¿qué pasó con Jonás? Murió. ¿Murió a causa de qué? De él seguir con él. O sea, él hizo lo que hizo, desobedeció, Dios lo mandó. O sea, Dios se creó todos los eventos del mundo para que él cumpliera lo que él tenía que hacer. Sin embargo, él vivió renegando de lo que Dios había hecho con esa nación. Hermano, Dios puede perdonar el pecado más grande del mundo. El problema del hombre es que el hombre cree que hay pecados pequeños y pecados grandes. Y dice, ay, pero ese pecado, ¿será que Dios sí lo perdona? Dios lo perdona, hermano. Dios perdonó al que mató al amigo para quedarse con la novia. Imagínense, o sea, Dios perdonó a alguien que mató a un amigo para quedarse con su esposa. Pasa que las escrituras no dicen así, ¿no? Ahí hay toda historia, pero el final fue el mismo. Y también Dios perdonó al que mataba a los cristianos que predicaban el evangelio. Los perseguía, los azotaba. Y Pablo, yo por eso digo, Señor, pero ¿cómo Pablo se sometió a tantas cosas? Es que él realmente, él pudo conocer la misericordia de Dios porque él decía, no soy digno de todo esto. Pero Dios le plació, porque Dios es soberano y hace como quiere. Con el que Él quiere. Lo vil y menospreciado toma Dios para avergonzar al mundo. Y por eso es que a veces no entendemos esto que le quise plasmar en esa noticia. ¿Cómo así que Dios de un homicida lo vuelve diciendo que un hombre como David que tenía el corazón conforme al mío?
Pero ¿cómo así? No entiendo, Señor. Pablo lo usó para evangelizar, predicar, alcanzar muchos lugares. Pero ¿cómo así, Señor? Tú le preguntas, tú le comentas a un judío de Pablo y dices que ese es el mayor hereje del mundo. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con un judío? Cuando tengan la oportunidad de hablar con un judío y le den la oportunidad de compartir el evangelio, porque no te dan la oportunidad de compartir el evangelio, él dice que la Biblia es una mentira, porque ese Pablo es romano y no tiene nada que hacer en la Biblia. Así de sencillo. Porque es un hereje. Entonces, hermano, la misericordia nos ha alcanzado. Ese es el mismo pueblo que no quiso escuchar a Dios, pero Dios, en medio de esa situación, te alcanzó a ti y a mí y quiso que nosotros encontráramos la salvación. ¿Qué nos queda? Compartir lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos nosotros? Misericordia y perdón. Otórgalo. ¿Será que hay mucho trabajo? Uy, hermano, yo tengo una persona que la verdad yo no sé qué voy a hacer. No, hoy tienes que perdonarla. Llega a la casa, te pones a cuentas con esa persona y dile, mira, quiero perdonarte. Yo quiero que me perdones. Yo quiero que me perdones. Porque a veces también fallamos nosotros, ¿no? Y esa persona está esperando de que en su mundo diga, pero esa persona a mí nunca me ha dicho y ella también ha fallado. Entonces tú tienes que decirle, mira, yo he fallado, ¿sabes? Perdóname. Yo quiero que me perdones porque he fallado contra ti. Pero a veces se nos cae la cara de la vergüenza. Pero hubo uno que fue humillado, molido por tus pecados, por tus rebeliones, en la cruz del Calvario. Tú solamente te vas a sonrojar un momentico. Él sufrió en la cruz del Calvario todas tus vergüenzas. Tú te vas a poner rojo un momentico y vas a estar en paz tu corazón. Pero el que pagó el precio por ti fue molido en la cruz del Calvario. O sea que no te va a pasar absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer hoy? De hoy en adelante vamos a entregar lo que recibimos. ¿Qué recibimos? Perdón y misericordia. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Antes no estábamos invitados a esa boda. ¿Y dónde se van a celebrar esas bodas? En el cielo. Ese es el reino de los cielos. ¿A dónde van a hacer esa boda? Allá, la boda del Cordero. ¿Y quién va a ir a la boda del Cordero? La iglesia. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Con quién? Con los que han sido redimidos por medio de su sangre. Hermanos, tú y yo, que Dios nos ayude a perseverar, vamos a estar invitados. Y ese va a ser la gloria de Dios, va a estar allá. Ese va a ir donde Dios va a ser glorificado, porque eso es lo que el Padre quiere, amén. Que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Él lo prometió. Entonces, hermanos, no dudemos. De hoy en adelante, ¿qué vamos a hacer? A practicar misericordia. Vamos a dar perdón, porque si no damos misericordia, no recibimos misericordia. Y no sé si a ti te han perdonado una deuda, a mí ya me han perdonado deuda. Le comenté la de ese daño de ese carro, pero la deuda más grande que me han perdonado es la deuda de la condenación que yo tenía. Sí, porque éramos dignos de muerte, pero Cristo nos alcanzó y te alcanzó también. Y es tiempo de alegrarnos, decirle, Señor, gracias porque tú me alcanzaste a mí. ¿Dónde andaría yo? ¿Dónde andaría uno, cierto? Si Dios no lo hubiera alcanzado a uno. Ah, con fallas. Claro que tenemos fallas. ¿Quién no tiene fallas? Pues todos. Pero todos los días oramos a Dios para que nos ayude a poder caminar en los caminos que Él tiene destinado para nosotros. Y no permitamos que la ira de Dios se revele contra nosotros por no entregar lo que hemos de entregar, que es el perdón, el amor y la misericordia. Vamos a colocarnos en pie, vamos a darle gracias a Dios, amén. Y ahí donde estamos, hermanos, si nosotros, ¿quién no tiene cosas por perdonar? Pues todos, ¿cierto? Todos. ¿A quién nos han hecho daño? Pues a todos nos han hecho daño. ¿Será que nosotros no hemos hecho daño? Pues también hemos hecho daño.
Hermano, recuerde que la gente es gente mala. O sea, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por tener esa naturaleza pecaminosa, a veces hay cortos, a veces salen cosas que no agradan a Dios. Tenemos que vivir esforzándonos todos los días ahí, humillando nuestra carne y que el Espíritu Santo sea el que esté obrando todos los días. Y sin embargo, a veces, uy, ¿qué pasó acá? Sí, a veces pasa así. Pero es bonito reconocer que hemos fallado, ¿cierto? Y que de pronto le fallamos a alguien y que de pronto le hicimos daño a alguien sin quererlo hacer. O alguien está esperando que tú le digas, venga, yo quiero que me perdones aunque tú seas el agraviado. Y esa persona dice, pero ¿cómo así si yo no le he hecho nada a usted? Al más, yo soy el que he fallado, no importa. Yo quiero que me perdones. Y entregue ese perdón. Acuérdate de lo que Cristo hizo por ti. Es sencillo, o sea, hermano, Dios nos mandó a que lo hiciéramos. O sea, esto no es que yo me lo estoy inventando, ni que yo te estoy motivando. No. Es que la Escritura nos dice, el Señor nos dice que tenemos que perdonarnos. Que tenemos que no juzgar, sino perdonar. Porque nosotros también fuimos perdonados. No sé si la persona que te hizo daño a ti es digna de muerte como eras tú, ¿no? Porque nosotros éramos dignos de muerte. Pero no sé si esa persona te hizo un daño de tal manera que sea digno de muerte. De igual manera, por esa persona y por ti, Cristo murió. Y su gracia y su perdón se manifestó en nosotros. Llega esa persona, entrégale ese perdón. Vamos a orar al Señor, amén. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, oh Dios. Te damos gracias, Padre amado, porque a ti te ha placido, Señor, que podamos reunirnos en este lugar, Padre amado, a adorar, a glorificar tu nombre, a escuchar tu palabra, a darte gloria, a entender tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Hoy, Señor, te presento la necesidad, Padre amado, de perdonar a todas esas personas que me han hecho daño. Aún a pedir perdón, Señor, a esas personas que yo le he causado daño en algún momento. Te pido, Padre Celestial, que seas tú ayudándome por ese Espíritu Santo que mora en mí, a yo poder estar a cuentas con todas las personas que me rodean, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a poder entregar de lo que tú me has dado. Tú me entregaste el perdón. Aún esa gracia inmerecida, tú me la entregaste a mí. Porque aún Cristo murió en la cruz del Calvario, yo siendo un pecador, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Hoy te pido, Padre Celestial, que me dejes esa humildad para yo poder llegar a esas personas, Señor, y pedirles perdón. Aún, Señor, yo recibir ese perdón que ellas quieren concederme a mí, Señor. Ayúdame, Padre amado, a que mi corazón esté preparado a ser obediente a tu palabra y a tu verdad. Y que en todo tiempo, Señor, yo pueda glorificar tu nombre, obedeciendo tu precepto, tu palabra, que es la verdad, Señor. Guárdanos, Padre amado, de todo aquello que se quiera levantar en nuestra mente, Señor, todas esas fortalezas, Señor, que quieran levantarse en mi mente, todos esos marcos de referencia que yo quiera hacerme en mi mente, Padre amado, que seas tú derribándolo por medio de tu palabra, Señor, transformando mis pensamientos, Señor, transformando mis razonamientos, Señor, y que todos los días, Señor, yo pueda vivir para ti, y que todos los días, Señor, yo pueda vivir al mundo mostrando que Cristo vive en mí y que mi corazón y mi vida han sido transformados por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te damos gracias. Amén. Bien, hermano.